Hace 8 días, mi hermano, comenzamos una nueva serie que le he puesto por título El sentido de la vida. Yo no sé si usted en algún momento de su trayectoria, esto quizá no ocurre en la etapa de ser niños, pero ocurre en cuanto empezamos a tener conciencia de nuestro alrededor. Un niño no tiene conciencia de su estatus económico, hermanos, él no sabe si es rico o si es pobre. Pero ya cuando eres adolescente, ¿verdad? Y empiezas a darte cuenta de que escasean quizá algunas cosas y te das cuenta quizá del lugar donde estás en el ámbito social, económico. Y cuando somos adultos, hermanos, todavía se pone aún peor porque vienen todas las situaciones del pasado, ¿verdad? Y crean un sentido, ¿verdad? En el cual empezamos a preguntarnos qué sentido tiene la vida. Yo no sé si usted se ha plantado en ese punto a preguntarse qué sentido tiene la vida. Yo creo que todos en algún momento dado nos paramos y cuestionamos en este sentido. ¿Recuerdan hace 8 días? Hablábamos de que en la vida, el sentido que Dios le da a la vida, mis hermanos, muchas veces no hay que ser ni el más rápido, ni el más fuerte, ni el más veloz, y que Dios siempre tiene cuidado de aquellos que le honran. El tema de hoy, mis hermanos, tiene que ver con los puntos que yo les decía aquella vez que son necesarios para poder comprender cuál es el sentido de la vida, mis hermanos. Al menos para aquellos que amamos a Dios, aquellos que ya hemos encontrado el camino de verdad en nuestras vidas y que no estamos exentos, ¿verdad?, de poder encontrarnos en momentos difíciles de cuestionamiento, como lo hizo el profeta Isaías, después de haber visto una gran manifestación de Dios, con fuego de Dios consumiendo las ofrendas de los Baales, ¿verdad? Huyó, ¿verdad?, por una amenaza y cayó en una crisis emocional muy profunda. Y era un gran hombre de Dios, hermanos, así que nadie está exento. Así que voy a recordarle, hermanos, hoy veremos este punto. Los puntos principales, hermanos, es que el principio de todo y el fin de todo es Dios a través de Cristo. Amén. Después, el punto número 2 es glorificar a Dios, hermanos, en todos los áreas y sentidos de la vida. El número 3 es amar a Dios, hermanos, sobre todas las cosas y a los demás. Después es cumplir con la gran comisión, hermanos. Y después vivir recta y justamente. Esos puntos junto con el último son 6. Siempre buscar la voluntad de Dios. Son los puntos principales, primordiales, hermanos, en los cuales nuestra vida cristiana debe de tener claro y entendido. Y quiero ponerlo gráfico, hermanos, delante de nosotros en esta mañana. Yo creo que por más crisis que tengamos, mis hermanos, por más crisis que tengamos económica, emocional, familiar, matrimonial, la que tú quieras, mi hermano, todas juntas, por mayor crisis que tengamos, mi hermano, jamás, ¿verdad?, dudamos de nuestro género. Quiero pensar y estar convencido que nadie duda, que ningún hombre duda de ser hombre, a pesar de que le esté yendo de la patada. Hombres, quiero escuchar ese amén. Amén. Y que ninguna mujer duda de ser mujer a pesar de todos los problemas que pueda atravesar. ¿Mujeres? Amén. ¿Por qué? Porque hay una convicción y hay una certeza. Amén. ¿De qué? De lo que son. ¿Por qué? Porque hay evidencias en su cuerpo, ¿verdad?, de toda naturaleza que lo dicen y lo han vivido durante mucho tiempo. Y eso es lo que Dios quiso que seamos y eso somos. Y no dudamos de eso. Bueno, así de intrínseco, hermanos, en nuestra mente y corazón deben de estar estos 6 puntos, hermanos. Que no debemos de claudicar, ni dudar, ni que ahí debemos de regresar. Son los puntos donde debemos de regir, mi hermano, nuestra vida. El tema de hoy lo he titulado Inteligencia Suprema, hermanos. Inteligencia Suprema. El hombre, hermanos, siempre le ha buscado sentido a su vida.
Siempre ha buscado un propósito más allá de lo terrenal. Siempre ha buscado aquello que es divino, hermanos. Es por eso que la antropología, permítame decirle que es antropología, es el estudio de la humanidad, de los pueblos antiguos y modernos y de sus estilos de vida. La antropología, ¿verdad?, ha encontrado que todas las civilizaciones del mundo, hermano, sin excepción alguna, todas, mi hermano, tenían y adoraban deidades, o sea, dioses. Todas las civilizaciones del mundo, mi hermano, han tratado de encontrar un sentido y un propósito de la vida, hermanos, más allá del plano terrenal, más allá de la agricultura, más allá de la cacería, más allá de lo básico, ¿verdad?, que es el sustento normal y natural del hombre. El hombre siempre ha tratado de buscar aquello que es eterno. Y bien lo dice la palabra, que Dios puso el sentido de eternidad en el corazón del hombre. Y es por eso que la ciencia de la antropología lo ha encontrado todas, mi hermano. No hay ninguna civilización que haya surgido siendo atea. Quiero que vaya conmigo a Efesios 3, por favor. Pero así como surge, mi hermano, y ha surgido y fue natural o normal que la humanidad buscara un propósito y un sentido de la vida más allá de este plano terrenal, hermanos, surge en un momento de la historia humana un pensamiento que era contrario a este. Un pensamiento que ha dicho, ¿cuál Dios? ¿Para qué queremos a Dios? ¿Y eso qué? Y antes de leer, hermanos, Efesios 3, quiero hablarles de este tipo de pensamiento contrario a la existencia de Dios, que se conoce como ateísmo, definido comúnmente como la ausencia de creencia en deidades o dioses. Esta postura filosófica y cultural significativa ha existido también durante muchos siglos en nuestra sociedad, hermanos. Ahora sí vamos a Efesios 3. Efesios 3:11. Y leo, hermanos, y dice, por lo tanto, recuerden ustedes los que no nacieron siendo judíos, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. En el 12, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y escuchen bien, vaya conmigo en la lectura, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Esa no es? ¿Cuál es, perdón? Efesios 2, perdón. Sí, ya estamos, perdón. Unas disculpas, hermanos. Efesios 2. Ahora sí estamos todos, hermanos. Amén. Vamos a leer desde el 12. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta es una radiografía, hermanos, de lo que éramos o de nuestra situación antes de conocer de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Estábamos ajenos a los pactos, ajenos a las promesas de Dios, hermanos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y quiero que preste atención en esta palabra, en estas dos palabras, sin Dios, hermanos. Esta proviene de una palabra griega, atheos, de donde proviene la palabra ateo. De donde proviene esta palabra, que quiere decir obviamente lo mismo, sin Dios, hermanos.
El ateísmo tiene raíces que se remontan a la antigüedad, hermanos, en la Grecia clásica, que es los registros que se pueden tener, que filósofos como Epicuro, que existieron 3 siglos antes de Cristo, hermanos, y Demócrito ofrecieron explicaciones naturalistas del universo, desafiando las nociones de dioses. Entonces, antropológicamente, todas las civilizaciones surgieron, mi hermano, creyendo en que había un Dios. Y en su poco conocimiento, ¿verdad? O cuando no hubo la revelación de Dios a través de su palabra y de su pueblo, hermanos, todas las civilizaciones empezaron a hacer ¿qué? A adorar al sol, a la luna, a la fertilidad, a la tierra, a todo lo que creían que podía tener poder. Y a todo lo adoraban. Pero humanamente, hermanos, podemos registrar que hubo un pensamiento, que surge un pensamiento contrario a esto. Y que empieza a refutar, empieza a atacar o poner en cuestión el hecho de que hubiese un Dios o dioses. Y los primeros que registra, o de los primeros que registra la historia son estos 2 hombres, Epicuro y Demócrito. Y quiero citar, hermanos, parte de lo que es una paradoja de este hombre Epicuro. Y escuche bien, yo creo que esto va a saltar en el conocimiento de las escrituras de Dios que hoy tenemos, porque gracias a Dios, ¿verdad? Ahora ya no somos ajenos, ahora somos hijos. Ahora el espíritu de adopción está en nosotros, amén. Y por esto conocemos algunas verdades, hermanos, que nos han sido reveladas a través de la palabra de Dios. Pero escuche cómo este pensamiento, hermanos, empezó a surgir o permeaba en el tiempo en el cual fue escrito la carta a los Efesios. Y escuche bien, paradoja de Epicuro. Dice, ¿es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz? Entonces no es omnipotente. Es capaz, pero no desea hacerlo, entonces es malévolo. Es capaz y desea hacerlo. ¿De dónde surge entonces el mal? Es que no es capaz ni desea hacerlo. Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? ¿Escucharon, hermanos? Pone por el sentido de la maldad en la cual él veía en su entorno y que sigue existiendo hoy en día y que es aún peor que la que él vivía en aquel entonces, hermanos, pone en tela de juicio la existencia de Dios a través de cuestionamientos, hermanos, que cuando la verdad de Dios no está bien arraigada en tu mente y en tu corazón, te hacen dudar y te hacen temblar, porque déjeme decirlo, está bien planteado, Se lo voy a repetir, es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz. Entonces no es omnipotente. Fíjense, pero sabemos que la maldad, mis hermanos, tiene un origen. Y esa maldad, ¿verdad?, se origina, hermanos, en el corazón del hombre. Y lo manifiesta Romanos 1, hermanos. Romanos 1 dice que por cuanto negaron a Dios, hermanos, quisiera que vaya conmigo para que lo pudiera entender y comprender de mejor manera. Romanos 1:19, hermanos. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo, escuche bien, hermanos, lea conmigo, de modo que no tienen excusa. ¿De qué está hablando, mis hermanos? Que la deidad de Dios, su eterno poder, las cosas invisibles de Dios, por su gracia y misericordia, fueron manifestadas visiblemente a cualquier criatura, hermanos, a través de la naturaleza. Y en el 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos,
y su necio corazón fue entenebrecido. Y fíjense en el 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, hermanos. Y sigue ahí la lista, hermanos, que habla y habla y habla acerca de la condición y la perversión del ser humano por haber negado a Dios, hermanos. Y algo que he sido muy enfático los jueves, hermanos, que hemos estado enseñando la carta de Romanos, es de que el hombre negó a Dios en tres formas. Lo negó en la naturaleza, hermanos, porque acabamos de leer que Dios se mostró al ser humano a través de la naturaleza. Pero el hombre dijo, ¿cuál Dios? Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Dijo, esto fue producto de otra cosa, menos de Dios. Y entonces, ¿verdad? La segunda forma en la que lo negaron fue en sus razonamientos. Ahí empezaron a cuestionar a Dios. Y una vez que negaron a Dios en sus pensamientos, hermanos, comenzó la tercera negación, que es negarlo en sus actos. Niego a Dios en la naturaleza, niego a Dios en mi mente, en mi razonamiento, y por ende niego a Dios en mis acciones. Y dice que fueron entregados a pasiones vergonzosas. También la Escritura dice, hermanos, ¿de dónde nacen los celos, los pleitos, las iras, las contiendas? ¿De dónde nacen? ¿De dónde surgen, hermanos? Del corazón del hombre. Y este tipo de pensamientos, hermanos, como el que leímos en la paradoja de Epicuro, permeaba en la iglesia de Éfeso. Y es por eso que el apóstol hace este énfasis, hermanos. Hace este énfasis y diciéndoles, antes ustedes estaban sin Dios. Y dice en el verso 2, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna los aires. Y fíjense, en otro tiempo, dice, ustedes estaban muertos. Obviamente no se refiere a un sentido literal, ¿verdad? Porque estaba la carta dirigida a personas obviamente vivas. Está hablando en un sentido figurado, espiritual, donde dice, ustedes estaban muertos a la visión, al entendimiento y al conocimiento del diseño, del plan de Dios para sus hijos. Ustedes estaban completamente muertos, hermanos. ¿Cuántos podemos decir que antes éramos cadáveres? Amén. No conocíamos ni entendíamos. Y esta palabra, hermanos, muertos, proviene de una palabra griega que se lee necros, que quiere decir obviamente muerto, donde proviene la palabra necrosis, hermano, ¿verdad? Usted sabe lo que es necrosis. Necrosis es la muerte, hermanos, de un tejido corporal. Cuando a un dedo, a una parte de su cuerpo, mi hermano, no le puede fluir sangre, hermanos, empieza poco a poco a morir, porque es la sangre, mi hermano, quien lleva todos los nutrientes, todo el oxígeno necesario, hermanos, para que tu dedo, tu uña, tu oreja, hermanos, cualquier parte de tu cuerpo esté viva. Corta la sangre, hermanos, y esa parte de tu pie, de tu dedo, hermanos, va a empezar a cambiar de color, se va a empezar a entumecer, porque ya no tiene nutrientes y va a estar muerto. Los médicos entonces, al ver una situación así, dicen que esa parte está en necrosis y tienen que, hermanos, cortarla. Tienen que amputarla. Y de esa manera, ¿verdad? La Escritura nos dice que antes ustedes y yo estábamos muertos, hermanos, ¿en qué? En nuestras transgresiones y pecados. Estar sin Dios, hermanos, es morir al propósito de vida que Él planeó para nosotros. ¿Cuántos lo saben? Estar sin Dios, hermanos, es estar muerto al propósito de vida que Él planeó para nosotros. Pero que algo, hermanos, es irónico en la iglesia de hoy, mis hermanos, es que haya
cristianos, haya gente que asista a la iglesia, mis hermanos, en calidad de muertos. Porque no han comprendido, no han llevado a la práctica, no han llevado a la vida, mis hermanos, el propósito de Dios en ellos, hermanos. Conocen, entienden, ¿verdad? Saben, pero no han vivido, ¿verdad? No lo han llevado a la práctica. Como le dice Dios, ¿verdad? El consejo de Dios para Josué cuando toma el control: toma esta palabra de la ley, medita en ella de día, de noche, póntela, ¿verdad?, como un collar y ponla por práctica. Amén. Nuestra condición de vida sin Dios, hermanos, es una condición muerta. Se describe de varias maneras en la Biblia, hermanos. No lo vamos a ver. También describe esta condición como ciegos, hermanos. En 2 Corintios 4, 3 al 4. Nos describe también como una condición de esclavos del pecado en Romanos 6, 17. Nos describe también, hermanos, como amantes de las tinieblas en Juan 3, 19 y 20. Nos describe también, hermanos, como enfermos en Marcos 2, 17. ¿Se da cuenta, hermanos? Nos describe también como perdidos en Lucas 15. Yo quiero preguntarle hoy en día, ¿cuál es nuestra condición espiritual de vida delante de Dios? ¿Somos realmente vivos delante de Dios? ¿Realmente el fuego, la llama, la explosión, el poder de Dios está en nosotros? ¿Y sabe cómo lo podemos medir, mi hermano? En la forma en la que tu vida, nuestra vida, hermanos, ha sido transformada y sigue, mi hermano, sigue siendo transformada a la imagen y semejanza del Hijo de Dios. Y debemos entender que nuestra manera de pensar, de actuar, mi hermano, día con día, constantemente debe de ser transformada. Porque si no ha sido transformada, mi hermano, entonces estamos involuntariamente, inconscientemente negando a Dios, hermanos. Porque estamos ¿qué? Muertos, hermanos. Con un entendimiento y conocimiento, pero muertos, mi hermano, porque no llevamos a la práctica. Hombres y mujeres de 10, 20, 15 años, mi hermano, que no han podido dominar su boca. Hombres, mujeres de 10, 15, 20 años, 30 años, mi hermano, que no han podido dominar su cuerpo. Y siguen haciendo cosas vergonzosas. Hombres, mujeres de tantos años, ¿verdad?, que no han podido sacar a flote el Espíritu Santo de Dios y dominar, hermanos, su temperamento. Que a la primera de cambio, mi hermano, explotan y hacen y dicen cosas lamentables que ningún hijo de Dios debería hacer ni decir. De eso no se trata, hermanos. ¿De qué estábamos hablando la serie pasada? ¿Me explico? Que si bien Dios, ¿verdad?, nunca vamos a ser perfectos, nunca vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto, pero debemos de desearla y anhelar vivir y ser transformados constantemente en ellas, hermanos. Porque de no ser así, mis hermanos, entonces la palabra, como ya le dije, nos describe como muertos, como ciegos, como esclavos, como amantes de las tinieblas, como enfermos y como perdidos. Y yo no quiero estar ni ser ninguna cosa de esas. Y mi función y mi labor es de que ninguno y nadie de ustedes lo esté. ¿Cuántos quieren no ser ninguna de estas cosas? Amén. Volvamos a Efesios 2, hermanos. Y fíjense bien, Efesios 2, en la Nueva Versión Internacional dice: en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué alguien, hermanos, que tiene mucho tiempo oyendo la palabra de Dios, su vida sigue siendo la misma? ¿Por qué alguien que tiene, saque cálculos, hermano,
Cada uno de ustedes saque cálculos. Si usted escucha un sermón a la semana y tiene 15 años, hermanos, cada año tiene 52 semanas. Saque el cálculo de cuántos sermones escucha por año. Nomás uno. Hay quien escucha 2, ¿verdad? Ahora con toda esta tecnología que tenemos. Pero entonces, nuestra vida debe de cobrar un nuevo sentido. Mi vida entonces, al ser expuesta a la palabra de Dios, debe de ser transformada a la imagen y semejanza de Cristo, mi hermano. Que vamos a caer, pero no vivir en ella. Y entonces la pregunta es, ¿en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo? Está hablando de la condición anterior, mi hermano. Pero es peligroso que esta condición anterior, mi hermano, sigue vigente en la iglesia. Conforme a los poderes de este mundo. Y quiero preguntarle, hoy en día, mi hermanos, ¿cuáles son los poderes que tienen sujeto a este mundo? Son muchos, son varios. Dinero, que ha sido el siempre, mi hermano. Dinero desde tiempos antiguos. Debilidad, mi hermano, en cuanto a tentaciones sexuales. Fama, poder. Cosas que siempre han sido debilidades para el hombre, hermanos. Son los poderes de este mundo, hermanos. Desde el día de la creación en el Edén, ¿qué atentó o bajo qué poder la serpiente, Satanás, el enemigo, ¿verdad?, indujo a Eva a desobedecer? El poder, mi hermano. Porque ¿recuerdan cuál fue la conversación? Que Dios te dijo que ibas a morir. No es cierto. Oh, ciertamente vas a vivir y vas a ser como Dios. ¿Recuerdan esa conversación? Oh, y entonces vino, ¿verdad?, un poder del mundo que sedujo a Eva y dijo, voy a ser igual a Dios. Y entonces cayó, hermano, en uno de los poderes del mundo. Hoy en día, mi hermanos, estos poderes del mundo han sido transformados y han tomado una nueva cara, una nueva forma tan sutil, mi hermanos, que ya no es una serpiente que habla. Y no se presenta como lo han ilustrado, ¿verdad?, desde la Edad Media, del Renacentismo, un hombre rojo con cuernos, cola, pata de pollo y la otra de palo, no sé cómo la representan, ¿verdad? Jamás se te va a presentar así Satanás. Jamás se te va a presentar así un poder de este mundo, porque ustedes saben que el mundo, mis hermanos, es el foro, es la plataforma en la cual Satanás opera. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces dice la palabra, y en los cuales andábamos conforme a los poderes de este mundo. Romanos 12:2 nos hace una invitación atenta y dice, no se amolden a este mundo. Y entonces nos dice que andábamos conforme a los poderes de este mundo. En otra versión, la Reina Valera dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Habla en pasado, habla de la iglesia que está recibiendo la carta y les está haciendo un recordatorio de lo que eran, hermanos. Pero hoy yo les quiero decir, ¿realmente éramos o seguimos siendo? Hay poderes de este mundo, hermanos, que siguen teniendo el control y el dominio, hermanos, sobre la iglesia. Y esto es lamentable, mis hermanos, porque entonces volvemos a lo que ya les dije. Nos describe de maneras tremendas la palabra. ¿A qué se refiere con poderes o corrientes de este mundo, hermanos? A los pensamientos que son contrarios a los pensamientos de Dios. Y por ende las acciones contrarias a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Por eso el apóstol, hermanos, el mismo apóstol escribe en Corintios. Vaya conmigo a 2 de Corintios 10:5. Y esto es importante, mi hermano. La labor de usted y mía es poder distinguir aquello, mi hermano, que posiblemente me tenga como un muerto espiritual, como un huérfano, como un perdido espiritual.
Y esa es la labor, ese es el sentido de este mensaje, hermanos. 2 Corintios 10:15. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando argumentos, hermanos. Los argumentos son pensamientos en mi mente. Derribando argumentos y toda altivez o orgullo, hermanos, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y una vez, hermanos, llevándolos cautivos o derribándolos, ¿verdad? Y llevándolos, dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Una vez derribando los argumentos, debemos entonces llevarlos cautivos, nuestros pensamientos, a la obediencia a Cristo. Quiero preguntarles, mis hermanos, ¿qué argumentos hemos permitido que se queden en nuestro pensamiento? Como padres, ¿ha permitido que el pensamiento o el argumento o la justificación en su mente de que por ser padre le da derecho de abusar de sus hijos? Siendo chicos o siendo grandes, hermanos. Porque los hombres o mujeres, ¿verdad?, que no entienden lo que dice la palabra de Dios, dice, hijos, honren a sus padres. Pero también dice más adelante, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Pero he permitido que un pensamiento en mi mente me haga entender que yo, ¿verdad?, como papá, como mamá, tengo y tendré toda la autoridad sobre él o sobre ella. Mi hermano, déjeme decirle, está con un argumento completamente equivocado en su mente y en su corazón. Y así un montón de cosas, mi hermano, que podré yo argumentar, que la palabra de Dios nos lleva a entender cuál es el propósito y el sentido de Dios para mi vida. Pero yo he creado un argumento de acuerdo a los poderes de este mundo, ¿verdad?, que me llevan por otro camino, por otra senda, que no es la de Dios. No sé si usted pueda identificar esos argumentos en su vida. Retomando el tema, mi hermano, que es el tema del creer, del sentido, del propósito de Dios, o el tema de creer si hay o no hay Dios. Nosotros como iglesia no está en tela de juicio, sabemos que hay Dios. Amén. Pero entonces, ¿en qué se basa el ateísmo? En aquello argumento que decía, y antes vivíamos sin Dios. Fundamentalmente, hermanos, son tres razonamientos. Ellos argumentan que no hay evidencia empírica de la existencia de Dios. ¿Qué es empírico? ¿Qué es lo empírico, hermanos? Es aquello que se basa en la experiencia y en la observación de hechos. Estas personas, ¿verdad?, como estos griegos y muchos más que se han levantado, quieren ver, ¿verdad?, experiencias, evidencias a través de hechos de Dios. Y por eso leíamos Romanos 1. ¿Quieren evidencias? Está la misma naturaleza, hermanos, que habla de la existencia, del poder de Dios en nosotros, hermanos. Esta es una de las razonamientos, que no hay evidencia empírica, los problemas del mal en la humanidad, mi hermano, y algunas contradicciones que según ellos hay en las religiones. Y es en estos tres razonamientos básicos, mis hermanos, donde se sustenta toda el ateísmo. Y hoy quiero observar, hacer un análisis, hermanos. El ateísmo sostiene que no hay evidencia empírica convincente que respalde la existencia de Dios o de dioses. Las explicaciones científicas y naturalistas del universo, como la teoría de la evolución y el Big Bang, para ellos ofrecen respuestas a preguntas que anteriormente se atribuían a la intervención divina, hermanos. Y ¿tienes allá lista la imagen, Willy? Y quiero hacer este ejemplo y quiero llevarlo, hermanos, como
Desde nuestro ángulo y punto de vista, conocemos y entendemos la verdad de Dios, hermanos. Pero que irónicamente, mis hermanos, no permitimos que la verdad de Dios que sabemos, conocemos y entendemos, mis hermanos, nos lleve al nivel que Dios quiere que tengamos, mi hermano. ¿Está conmigo? Y miren, según ellos, como no hay evidencia empírica de Dios y la naturaleza no les basta, ¿verdad? La majestuosidad del mar no les basta, el universo no les basta, ¿verdad? Necesitan pues una explicación que quepa aquí. Y es por eso que lo desarrollan de esta manera, ¿verdad? En la teoría de la evolución de Charles Darwin, dice que más o menos así fue la situación. En esta imagen, en un hombre caminando, es la última fase de la evolución y va para atrás, ¿verdad? Va para atrás en un Homo sapiens ahí caminando y en pocas palabras dicen que teóricamente nosotros descendemos del mono, ¿verdad? Y que nuestra bisabuela, tatarabuela pudo haber sido un changuito, ¿verdad? Eso es lo que dicen ellos. Pero que vamos más atrás, ¿de dónde surgió el changuito? No, pues parece que surgió de un cuadrúpedo que a su vez, mi hermano, evolucionó según ellos, que salió del agua. Y ese tipo renacuajito, mi hermano, que salió del agua, ¿verdad? Le salieron patas y caminó en 4, después en 2. Pero vámonos más para atrás, mi hermano, a lo que le estoy llevando a una cuestión del cuestionamiento en línea retrospectivo. ¿Y el renacuajito de dónde vino? Bueno, vino de las moléculas que habían en el agua. Y en el agua se formaron, ¿verdad? Y surgió esto. Bueno, pero ¿quién puso las moléculas en el agua? Pregunto. Y así sucesivamente. Bueno, eran átomos que ahí estaban. Bueno, ¿y quién puso el átomo? No, bueno, pues electrones y protones que ahí estaban. Cada vez va más pequeña la línea. Y entonces seguimos preguntando, ¿y de quién los puso? ¿De dónde surgieron? ¿De dónde salieron? ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? Llega un momento, mi hermanos, donde empecemos a preguntar una línea hacia atrás, mi hermano. Ni Darwin, ni Epicuro, ni el otro que le dije que no me acuerdo cómo se llama, van a tener respuesta a eso. ¿Está conmigo? Llega un punto, mi hermano, si usted empieza a preguntar, no sé si tenga conocidos o amigos ateos que no crean en Dios, llévelo en una línea secuencial, regresiva, y pregúntele, lleguen al punto de los átomos y pregúntele, ¿y de dónde surgieron los átomos? ¿Quién los puso ahí? No va a saber responder, mi hermano. No hay respuesta a eso. Y se lo voy a demostrar. Y quiero citar bajo este argumento, hermanos, a 2 científicos. Uno histórico, hermanos, y otro contemporáneo. Uno que ya escribió su nombre en la historia, y yo creo que todos, o casi todos, hemos escuchado hablar de él. Alguien que lo tienen considerado como un genio, mi hermano. Como una mente, hubo quien lo describió como una mente divina. Fíjense nada más el tipo de pensamiento que tenía. Estoy hablando de Isaac Newton, hermanos. Isaac Newton, hermanos, fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento en la tierra y las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes son las mismas. Este hombre, hermanos, descubre el efecto de la gravedad y la gravedad misma en la tierra, y no solamente en la tierra, en los planetas. Es el hombre que descubre y describe, mi hermano, cómo es que funciona todo el sistema gravitacional de nuestro sistema solar. Es el que describe, ¿verdad?, que hay una rotación, que hay una traslación, que se tarda en uno 24 horas, en otro se tarda 365 días en darle la vuelta, hermanos. Fue un boom de conocimiento que este hombre descubrió, que nadie entendía, ni sabía, ni conocía. Él fue el que explicó que por la lejanía de la Tierra con el Sol, ¿verdad? Es por eso que hay la estación del frío, y al momento de que se acerca hay calor en el verano y muchas cosas más, hermanos, que él descubrió. Es a menudo calificado este científico como el científico más grande de todos los tiempos.
Desarrolló teorías y leyes que al día de hoy, mi hermano, siguen vigentes. Todos aquellos que pasaron por la prepa, todos aquellos que recibieron clases de física, saben de lo que les estoy hablando, de las 3 leyes de Newton, que hablan acerca de la fuerza física en los cuerpos. Amén. Newton, y es aquí donde quiero aclarar lo siguiente. Este hombre, con todo este conocimiento, mi hermano, que tenía, era un matemático, físico, astrólogo, hermanos, eminente. Eminente. Y él describe lo siguiente. Newton creía que el universo es un sistema ordenado y perfectamente diseñado por Dios. En su obra Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, en 1687, argumenta que las leyes de la física, como la ley de la gravitación universal, muestran la mano de un creador. Esto, mi hermano, se lo dejo ahí como una línea de conocimiento para que alguien, cuando venga delante de ti, te diga, no hay Dios, a ver, le saques a Newton y le digas quién fue Newton, el pensamiento, lo que hizo Newton y el pensamiento que él tenía al entender cómo funcionaba de manera perfecta y majestuosa el universo. Y él dijo, esto definitivamente tiene la mano de un creador, de una inteligencia suprema en el universo. Newton lo dijo. Y que tú le presentes a tu amigo o amiga que diga que no hay Dios, tienes un mejor argumento que Newton. Hola, ¿lo tienes? Hazlo público. ¿Me explico? Porque si no tienes un argumento mejor que el de Newton y no tienes un mejor prestigio que el de Newton, lo mejor es que guardes silencio. Amén. Sostenía que la complejidad y la regularidad del cosmos no podría ser fruto del azar, y mucho menos de una explosión, que refleja un diseño inteligente, hermano. ¿Se fijan? Todo, mi hermano, tiene un propósito, un sentido en la vida para el ser humano. Y Dios mostró mostró su deidad, su poder, dice Romanos, lo invisible de Él, ya no lo dejó ver, mi hermano, en la naturaleza. Pero dice, ¿verdad?, el apóstol, antes estábamos muertos, porque no conocíamos y no entendíamos. Pero mi hermano, si no argumentamos, si no estamos viviendo conforme a la palabra de Dios, y nuestra vida no refleja a Dios en nuestro diario vivir, hermanos, seguimos estando muertos. Seguimos siendo muertos delante de Dios. Y esto fue el científico histórico, hermanos. Y ahora quiero citar a otro, que este es contemporáneo, este todavía vive. Y es un personaje bastante popular dentro del ámbito científico. Su nombre es Neil deGrasse Tyson. Es un hombre de color. Es un morenazo, hermanos. Es un astrofísico, escritor, divulgador científico estadounidense que tiene en su haber, mi hermano, 17 doctorados. Usted los puede investigar ahí en internet, no le voy a decir cuál. 17 doctorados, no uno, no dos, hermanos. No tiene una maestría, tiene 17 doctorados. Y los que saben pueden saber o entender lo difícil que es, hermanos, tener un doctorado. Ahora dígame 17. Mi hermano. En 2017 este hombre fue nombrado por la revista Times, hermanos, votada por muchos editores alrededor del mundo, hermanos, y a él lo eligen junto con otras 100 personas como una de las mentes más influyentes del mundo en 2007. Chéquese, ¿de qué estamos hablando? Él, hermanos, tiene una serie que usted también la puede ver, se llama Cosmos. Él dirige esta serie y él pretende hablar del origen de la vida. Pero en palabras de él, hermanos, en palabras de él textual dice, ¿cómo surge la vida en la tierra? Y él dice, no sé. El señor Mr. 17 doctorados, ¿verdad?
habla de manera muy elocuente y para mí sabia y dice, no sé. Pero afirma después de esto, pero creemos que fue así. Y le invito a que lo vea, hermano. Usted lo puede ver en internet, en alguna de las plataformas de streaming. Y empieza, mi hermano, una gráfica virtual en 3D de cómo creen que se hizo la vida, cómo se formó la vida en la tierra, hermanos. Y quiero concluir de esta manera. La inteligencia suprema del universo, mis hermanos, ha mostrado su poder en cada uno de nosotros. La inteligencia suprema del universo, mi hermano, ha derramado su presencia sobre nosotros, mi hermano. Primeramente, a través de la naturaleza, Él permitió que el hombre pudiera contactar, tocar y ver su deidad, su majestuosidad a través de la naturaleza, mi hermano, para que pudiera comprender que hay un Dios, que hay una inteligencia suprema atrás de tanta perfección, atrás de tanta belleza, atrás de tanta hermosura, mi hermano. Pero el hombre, mi hermano, el hombre le ha dado la espalda a Dios. Y el hombre ha negado la existencia de Dios, hermanos. Cosa en la cual nosotros también estábamos antes y nos describe como muertos, hermanos. Y quiero concluir de la siguiente manera, hermanos. Usted se da cuenta a través de estos muy breves argumentos que podríamos estar hablando mucho más, de cómo el sector científico, hermanos, que dice que el sustento de la vida o el origen de la vida es una teoría, que no vamos a ahondar en ella, hermanos, pero déjenme decirlo, al igual que el sector de hombres de fe, que el sector de hombres y mujeres de fe se sustentan en lo mismo, hermanos, tienen algo en común, tanto los científicos como los religiosos. Aquellos que creen en el ateísmo, hermanos, que no hay un Dios, como aquellos que creen en Dios. ¿Saben en qué se parecen? ¿En qué tienen en común, hermanos? Que se necesita fe, tanto para lo uno como para lo otro. Y yo creo, mis hermanos, que se necesita aún más fe para creer en el método científico, que creen que venimos de una explosión, que venimos del caos, que el caos produjo el orden, que la oscuridad produjo luz. Se necesita aún más fe para eso, hermanos, que para creer que venimos de un diseño inteligente, de una mente suprema en el universo, hermanos. Y entonces tenemos estas dos vertientes que son poderes del mundo. Uno niega la existencia de Dios y tiene evidencias de su negación. ¿Saben cuándo esas evidencias de su negación, hermanos? Son hombres y mujeres que viven y tienen una vida lamentable, mi hermano. Friedrich Nietzsche, uno de los grandes contemporáneos precursores del ateísmo, fue el que acuñó la frase Dios está muerto. ¿Sabe cómo terminó este hombre? Terminó solo, hermanos. Nunca tuvo hijos, nunca tuvo esposa. Intentó, pero no pudo, porque su mente estaba completamente desordenada. Como dice las Escrituras, estaba muerto en vida, mi hermano. Terminó en un hospital psiquiátrico, hermano. Y no solamente eso, no solamente terminó en el hospital psiquiátrico, terminó, mi hermano, comiendo de sus propias heces fecales. Y de sus heces fecales, mi hermano, las agarraba y hacía garabatos en la pared. Su mente completamente perdida, mi hermano, porque negó la existencia de Dios. Pero irónicamente nosotros, mi hermano,
Escúchame bien, hay evidencia en la vida de aquellos que niegan a Dios, pero hay también evidencia de aquellos que dicen creer en Dios, mi hermano, pero no le honran como Dios. También hay evidencia de eso, mi hermano. Son hombres y mujeres que no proclaman a Dios en ningún lado donde van. Son hombres y mujeres que no llevan en sus lomos, ¿verdad?, la carga de predicar el evangelio a toda criatura. Son hombres y mujeres que siguen siendo los mismos de hace 15, 20, 30 años atrás, hermano, que no han podido vencer las tentaciones, que no han podido vencer el carácter que no es de Dios, que son hombres y mujeres que viven bajo una evidencia de estar muertos en vida. ¿Está conmigo? Y ese debe ser el sentido del propósito de vida en Cristo Jesús, que hemos sido llamados, mi hermano, a ser luz en medio de la oscuridad, que hemos sido llamados, mi hermano, a dejar de ser muertos en vida y ahora revivir, estar viviendo en Dios, para Dios, hermano, proclamando su verdad a toda criatura, principalmente en la mía. ¿Está conmigo? La Biblia, mi hermano, es el único libro en la humanidad que habla sin especulaciones ni dudas, mi hermano, del origen del universo. Y le da el crédito al Creador, le da el crédito al diseñador de la vida. Y es por eso, mi hermano, que nuestra vida fue diseñada con un propósito, bajo el cincel, bajo el lápiz, bajo el escritorio, mi hermano, de la mente suprema en el universo. Y quiero invitarte que honremos ese diseño. Quiero invitarte a que proclamemos, que vivamos honrando el diseño para el cual Dios sopló aliento de vida en cada uno de nosotros, hermanos. Y no por el contrario, mis hermanos, que seamos aquellos hombres y mujeres que solamente, ¿verdad?, decimos saber o conocer, pero en que nosotros no hay evidencias. Y quiero terminar con este texto bíblico en 1 Corintios 8:6. Quiero que vaya conmigo, hermanos. 1 Corintios 8:6. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Todo lo que podemos ver, todo lo que no podemos ver, mi hermano. Aquellos que nos ha sido revelada la verdad de Dios, mi hermano. Entendemos que hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y nosotros somos para Él, mi hermano, de tal manera que ya no somos muertos en vida, que ahora somos vivos en Cristo Jesús. Y continúa, y un Señor. Y entendemos, conocemos que hay un Señor, Jesucristo, por quien todas las cosas, por quien son todas las cosas y por medio del cual, fíjense bien, existimos nosotros. Lo voy a leer todo, mi hermano. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio del cual existimos nosotros. Amén. ¿Lo comprende, mi hermano? Si esta es verdad, si esta verdad no es una verdad intrínseca en nosotros, mis hermanos, vamos a estar muertos y perdidos, extraviados, hermano. Debemos de entender que de Él proceden todas las cosas y que somos de Él y para Él, mi hermano.
Cristo dijo, hermanos, ¿alguno quiere ir en pos de mí? Yo le pregunto, ¿usted quiere seguir a Jesús? A ver, parece que no me escucharon. ¿Usted quiere seguir a Jesús? Amén. Hay una directriz que Dios puso y Dios estableció. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el no negarnos a nosotros mismos, hermanos, es estar muertos a la voluntad de Dios. Porque entonces el no negarme a mí mismo quiere decir que entonces que le doy la oportunidad a que los poderes del mundo sean los que tomen el control de mí y de mi existencia y no Dios. ¿Está conmigo? ¿Quiere ir en pos de Cristo? ¿Quiere seguir a Cristo, mi hermano? Niéguese a sí mismo. Y no vuelva a decir, es que así soy. Permita que el Espíritu de Dios y el propósito de Dios, hermanos, por el cual existen todas las cosas, viva en nosotros, exista en nosotros, y que cada vez, mi hermano, podamos ir forjando y creciendo el carácter de Cristo en nosotros. Porque entendemos que de Él son todas las cosas, que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, incluyendo a usted y a mí. Y todo nuestro ser, toda nuestra existencia gire en torno a Cristo Jesús, hermano. Todo, hermano. Todo. ¿Está conmigo? Amén. Pónganse de pie. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra, damos gracias, Señor, por tu instrucción, Señor. Porque tú nos has permitido ver, Señor, de manera tangible, precisa, Señor, tu existencia a través de la naturaleza, Señor. Padre, permítenos caminar día con día, Señor, bajo este conocimiento, bajo este entendimiento, Señor, supremo de tu existencia, Señor, en nosotros. Antes estábamos muertos, Señor, porque no lo sabíamos, porque no entendíamos, Señor. Pero hoy, Señor, bajo este conocimiento de tu gracia, de tu poder en nosotros, Señor, que hemos sido rescatados, Señor, permítenos vivir conforme a tu palabra, a tu propósito, Padre Santo. Queremos glorificarte en todas las áreas de nuestra vida. Queremos glorificarte en nuestra manera de vivir, en nuestra manera, Señor, de trabajar, en nuestras relaciones interpersonales, Señor, en casa, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, Señor. Queremos glorificarte en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, Señor, con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, Señor. Padre Santo, que tu Espíritu, Señor, sea en cada uno de nosotros, Padre Santo. Gracias, Señor, porque como está escrito en tu palabra, Señor, tú eres la imagen del Dios visible, el primogénito de toda creación, porque en ti fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Señor, no nos permitas estar viviendo, Señor, conforme a los poderes de este mundo, Señor. Que todo argumento, Señor, que no sea argumentos y pensamientos conforme a los de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, los echamos abajo, Señor, los derribamos en tu nombre, Señor, y en su lugar, Señor, permitimos que todo argumento de Dios y pensamiento de tu palabra, Señor, sea en cada uno de nosotros, Señor, y que todo lo que hagamos, Señor, todo lo que hagamos sea para tu gloria, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús.
En el nombre de Cristo Jesús, te bendecimos y te glorificamos, Padre Santo. Amén y amén. Aleluya, aleluya. El Señor le bendiga, mi hermano, que el Espíritu de Dios sea en cada uno de nosotros, llevándonos de gloria en gloria, perfeccionándonos, entendiendo, mi hermano, que hay una inteligencia suprema en el universo que le dio sentido a todo, que le dio propósito a todo, mi hermano, incluido nosotros y su iglesia. Amén. Nos despedimos con este canto, creyendo en que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Lo esperamos, hermanos, el próximo jueves. Amén. Creo que vamos a tener más bien el tema de la capacitación, lo de los niños. Amén. Pero el próximo domingo también lo esperamos, hermanos, para seguir comprendiendo, entendiendo la palabra de Dios para nuestras vidas. Que el Señor le bendiga abundantemente. Nos despedimos. Amén.